Hace unos años el presidente de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución de Francia todos aquellos artículos que habían metido los miembros del Consejo Nacional de la Resistencia. El Tratado de Maastricht marcó un punto de inflexión y Europa está a punto de consolidar la pérdida de los derechos sociales, aunque para ello tenga que pagar el precio de perder también los derechos civiles y los derechos políticos. España pretende ser una alumna aventajada de esas políticas y el Partido Socialista y el Partido Popular en Bruselas firman el Tratado Transatlántico, mientras que en España cuentan lo contrario. Hay una ciudadanía que está esperando el resultado electoral para saber si tiene que volver a las calles o puede emocionarse en las urnas. Todo está abierto, pero lo que está claro es que ahora mismo hay una confrontación que recuerda a la de los años 30. Por un lado, la política tradicional, por otro lado, un pueblo cada vez más consciente, todas las espadas en alto. El sistema político español desde tiempo inmemorial, incluso bajo sus formas, podemos decir que semidemocráticas, aparentemente democráticas, se ha caracterizado siempre por un miedo a la democracia. Creo que esta es la mentalidad básica de la derecha española desde la primera restauración. Por lo tanto, su aspiración fundamental ha sido poner muros, contrafuertes, para impedir un voto democrático claro y limpio. La cuestión es que el modelo político español, el modelo institucional, no tiene mecanismos de participación ni de rendición de cuentas. A la ciudadanía emitimos un voto cada 4 años y solo hasta dentro después de cada 4 años podemos opinar. En esos 4 años damos un cheque en blanco, no hay una manera de si hay incumplimiento de promesas controlarlo o si manera de participar en políticas clave, en leyes clave, como por ejemplo la ley de educación que se ha hecho sin tener en cuenta a la comunidad educativa. Bueno, el déficit democrático se ha puesto de manifiesto sobre todo en la corrupción impune de la clase política. Los dos grandes partidos que han controlado las 3/4 partes del Congreso durante los últimos 30 años se han considerado luego, por lo tanto, impunes para utilizar el poder político en su propio beneficio. Quien tiene mayoría absoluta en España goza de impunidad. Esto se vio con el Aznarato, esto se vio en estos últimos 4 años y se podría volver a ver si hay realmente un pacto entre la nueva y la vieja derecha, ¿no? El hecho de que Mariano Rajoy sea el líder político que habla a través de plasma, que no contesta a preguntas, que se somete a entrevistas, masajes en la televisión pública que en realidad es gubernamental y que por tanto controla, que escoge el formato y el interlocutor, como ocurrió este lunes, ¿no? en el cara a cara de Rajoy y de Sánchez, lo que quiere decir es que estamos ante una democracia contemplativa, es decir, en la cual quien tiene el poder es capaz de exhibirse para la contemplación, pero nunca para la rendición de cuentas. Estas últimas encuestas muestran a un PP con 120 o 118 escaños. Eso es preocupante por un motivo, porque con 117 escaños el PP puede bloquear cualquier reforma importante de la Constitución, para la que se necesitan 2/3 de los votos del Parlamento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no hay instancias de contrapoder y la prensa no lo es. Estamos hablando de medios de comunicación que son sobre todo medios propagandísticos, porque los dueños son también los anunciantes y por lo tanto el pacto de veracidad está roto. Si tienes unos medios públicos que lo que hacen es rebajar la calidad del debate público, sirviendo a quien está en el gobierno y marginando o estigmatizando a aquel que le pone en peligro, pues obviamente la calidad de la cultura democrática se rebaja inmediatamente. Esto es una de las causas de la indignación del 15M, de los indignados, y eso es lo que sin duda va a tener que corregirse. Cuando dijimos no nos representan, lo que hicimos fue salir a las calles, pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que estar en las calles no era suficiente, que la presión de los movimientos sociales no era suficiente, y entonces es cuando dijimos tenemos que estar en las instituciones, porque las leyes al final lo que hacen es enmarcar la acción política, ¿no? Que desde luego tiene que estar controlada, empujada y dictada por la ciudadanía a través de movimientos colectivos, participación política. Pero efectivamente ha habido un cambio en la cultura y yo creo que ahora estamos dándonos cuenta de que tenemos que tomar nuestra responsabilidad como ciudadanía para controlar y para dirigir la política de nuestros representantes.
en situaciones de crisis son los momentos oportunos para todo tipo de involuciones, en la medida en que se reducen las garantías constitucionales, se reducen las garantías de mayorías y durante un tiempo se gobierna desde puras ordenanzas, desde puros decretos, ¿no? Esto naturalmente no es propio de un sistema democrático avanzado y de un sistema democrático que ofrezca garantías. Esto es preciso desmontarlo y solamente se puede desmontar de una manera, dándole más protagonismo a la soberanía popular realmente. ¿Esto qué permitiría? Permitiría que precisamente lo que se ha estado haciendo durante estos años, que es corrupción. O sea, corrupción no es solo la malversación de fondos públicos, sino también hacer política a favor del poder económico privado, construir infraestructuras que son absurdas y que despilfarran los recursos públicos, o hacer política para grandes eléctricas y grandes constructoras para enriquecerse. Eso es corrupción. Entonces, dentro de un pacto a la corrupción también, que elimine las puertas giratorias, que aumente la transparencia en la contratación pública, son todos pequeños pasos que permitirían tener efectivamente un control democrático mucho más activo del que hoy en día la ciudadanía tiene, que está completamente al margen del proceso político durante la legislatura. En un mundo desafinado, España y Europa comparten suertes, aunque España tiene que añadir su anomalía de que en el siglo XX sufrió una dictadura militar de 40 años, una dictadura que además era de clase. En cualquier caso, todo el continente enfrenta unos retos que no pueden solventarse simplemente con cuestiones elitistas. El reto de la corrupción, que se ha convertido no solamente en el lubricante del sistema, sino que ha captado para su lógica a los partidos políticos, que son los garantes de nuestros estados. Hay que enfrentar un reto electoral que obliga a que la idea de un hombre, una mujer, un voto se haga cierto. En España hay un déficit añadido de la herencia de la dictadura que convirtió el sistema electoral en una suerte de continuidad del régimen franquista. Es esencial acabar con las puertas giratorias, que son elementos de corrupción, y para eso hay que dotar a España y Europa de una judicatura realmente independiente que no responda a intereses corporativos ni propios ni tampoco del mundo de las finanzas, del mundo de la economía, ni tampoco del mundo de la política. Hay que hacer valer los derechos sociales con la misma fuerza que los derechos civiles y los derechos políticos, algo que siempre el liberalismo en Europa y en la tardía incorporación de España nunca ha terminado de entender. Por último, hay un reto insoslayable, que es el reto medioambiental, que está muy vinculado al tema también de las guerras y que está también muy vinculado al tema de los refugiados y de los inmigrantes. El mundo ha cambiado y si no queremos que suene desafinado, hay que hacer copartícipe al pueblo. La democracia en el siglo XXI no va a ser ni a cada uno según sus necesidades, ni de cada uno según sus posibilidades. Tampoco va a ser una igualdad de oportunidades que obvia el hecho de que nacemos en situaciones desiguales. Europa se va a construir sobre la idea de igualdad de capacidades. Y eso pasa como punto primero por una ciudadanía que pueda deliberar cómo quiere construir su democracia. ¿Nos atrevemos? Desde el punto de vista del texto constitucional, yo creo que es mucho más importante que eso, incluso el transformar lo que podríamos llamar el entramado constitucional. Esto es, toda aquella serie de leyes, aparte de la Constitución, que en el fondo regulan nuestras prácticas políticas materiales y reales. Pienso, por ejemplo, ante todo en la ley electoral, ¿no? La ley electoral pretende perpetuar ese poder de los grandes partidos y por lo tanto de las oligarquías económicas y políticas, también judiciales y militares, que lo sostienen. Esa ley electoral que tenemos está diseñada precisamente para que el pueblo tenga, la ciudadanía tenga la menor influencia posible en los asuntos del Congreso. Esto hay que cambiarlo en favor de una mayor, de un sufragio representativo, porque es el principio de que exista una igualdad política verdadera, que un voto valga lo mismo en cualquier circunscripción.
Por supuesto que para poder hacer eso se necesita una reforma constitucional, o sea que la reforma constitucional es inevitable, pero además también por temas territoriales. Está clarísimo que eso lo único que ha hecho ha sido ir agravando los conflictos con las nacionalidades históricas y, por tanto, acelerando los sentimientos soberanistes e independentistes. Comença la votació. Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. La ley de partidos es completamente necesario cambiarla. Una ley de partidos, no solo por la financiación, sino por una administración interna democrática, una capacidad de elecciones primarias, pero también una imposibilidad de lo que se llama una máquina burocratizada. Es preciso, naturalmente, introducir plebiscitos. Tenemos una magnífica experiencia en Suiza para un montón de cosas que se someten a plebiscitos. Por ejemplo, las infraestructuras. Si se hubiera situado en un plebiscito la actual trazado del AVE, posiblemente no hubiera salido un trazado como el tan pintoresco como el que existe en la actualidad. Las grandes infraestructuras, los grandes proyectos de ley. No hay por qué impedir que naturalmente exista no solo una iniciativa popular, sino un refrendo popular, porque si se lograse un buen acuerdo, por ejemplo, en el sistema educativo, si se lograse un buen acuerdo en la reformulación del sistema sanitario, la mejor manera de bloquear esto respecto de una posibilidad de involución sería darle un refrendo popular a ese tipo de leyes verdaderamente estructurales del país, ¿no? Hay tres ejes sobre los que se debería actuar. Uno es el de regeneración democrática, que va un poco en toda la línea en la que hemos hablado, una reforma electoral, replantear el modelo territorial que tantas tensiones ha creado en la vida política, un pacto contra la corrupción, la independencia de la justicia, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas. Eso, la parte más institucional en lo que los ciudadanos y ciudadanas puedan ver lo que se está haciendo dentro de las instituciones. El otro eje es el de los derechos sociales, el de la justicia social. Efectivamente, el Estado, las instituciones tienen que poner a las personas y al medio ambiente en el centro de sus políticas, porque es lo que perciben los ciudadanos y porque es de justicia, porque las instituciones tienen que velar por los derechos. Hay que blindar los derechos sociales y políticos de la ciudadanía, por supuesto, en los que reconoce vacíamente esta Constitución que habla del derecho a la vivienda cuando se desahucia a la gente por millares, o a la educación pública cuando se le dan los fondos a los colegios concertados y se reducen los fondos para la pública, o la sanidad y la atención médica. Pero no nos olvidemos finalmente de un derecho importantísimo, que es el derecho a la información. Y el derecho a una información veraz, independiente y no mediatizada por los poderes económicos, políticos y por el propio Estado, es algo que se ha incumplido de manera absolutamente descarada en la España de nuestros días. Y una ciudadanía que no está informada, pues luego va a las urnas y no ejerce su derecho como lo hubiera hecho si hubiera tenido información. Pero luego hay un tercer eje que si no reformamos, que si no atacamos conjuntamente con el blindaje de los derechos ciudadanos, con el rescate ciudadano, se nos va a quedar corta el cambio, y es el eje económico y ecológico. Y hablo de ecología porque en el siglo XXI hablar de economía es hablar de ecología. El sistema económico y productivo que tenemos hoy en día es explotador de recursos y personas. Van solo al beneficio de unos pocos, olvidándose de los derechos y la sostenibilidad, que debería de ser la base de toda la política. Entonces, regeneración democrática, derechos sociales, pero cambio de modelo económico y productivo para seguir creando riqueza, no solo económica, sino también social y ecológica dentro de los límites del planeta. Las
elecciones en España son importantes para Europa. Hay muchos países que nos están mirando y todo lo que ha pasado este año con Grecia y otro tipo de medidas están pendientes de que en España haya o no haya cambio de gobierno. Esto quiere decir que hay personas en Europa que nos miran con miedo y temor si realmente va a haber un cambio el 20 de diciembre y hay otras que nos miran con ilusión y esperanza. Si tenemos Tsipras y el gobierno de Syriza en Grecia, el gobierno de izquierdas que había en Portugal. Si en España se suma un cambio de gobierno más la socialdemocracia en Italia, en los países del sur de Europa podríamos hacer una fuerza común para hacer presión en Europa. España es la cuarta economía de la Unión Europea, tenemos más de 45 millones de habitantes, tenemos el peso suficiente como para contrarrestar las políticas de austeridad que vienen dadas por instituciones que, recordemos, no son democráticas ni son de la Unión Europea. Es verdad que estamos ante una nueva época de la Unión Europea, que podríamos decir que viene condicionada porque la Unión Europea ha abandonado sus supuestos fundacionales ante la presión que ha ejercido la agenda neoliberal, pero también ante la presión que ha ejercido la competencia global, la competencia mundial, ¿no? En este sentido, lo más grave que ha sucedido es que Alemania ha cambiado completamente su punto de relación con la Unión Europea, mientras que Alemania hasta ahora, hasta posiblemente todavía hasta Schröder, pero ya Schröder naturalmente produciendo ajustes muy grandes, pero de luego en la época Merkel, mientras que Alemania antes hacía política nacional, haciendo política europea, ahora Alemania hace política europea para hacer política nacional. Y esto es verdaderamente grave. Es grave porque, en el fondo, Alemania ha jugado presionada por la necesidad de mantener su capacidad exportadora. Una capacidad exportadora que, conviene decirlo con claridad, ha convertido a los sistemas industriales italiano y español, y en cierto modo el francés, en sistemas subsidiarios. La acumulación originaria se hace con sudor, lágrimas y sangre. En este sentido, el Estado no ha funcionado porque en lugar de contribuir a una capitalización de una forma adecuada, ha permitido que se lleve adelante esa acumulación originaria de nuevo de la forma más salvaje posible. Y creo que esto no es una imposición europea. Esto es una imposición española. El hecho de que nuestro capitalismo sea tan ineficaz, tan ineficiente, que tenga necesidad de una capitalización originaria prácticamente al estilo chino. En términos de fundación, Europa ya no es tan ordoliberal como era al principio, pero en cierto modo todavía tiene una dimensión ordoliberal de dar el marco, pero no de intervenir en el proceso. En el proceso económico interviene el gobierno. Es evidente que no se puede comparar a España ni con Grecia ni con Portugal, puesto que es una de las 4 mayores potencias económicas europeas y por tanto hay que contar con España y con su economía en cualesquiera acuerdos a los que se llegan. Igual que es posible aplazar la reducción del déficit público en Francia por una emergencia de seguridad, igual que se les toleró a los alemanes que hicieran eso cuando no exigían esa austeridad empezando por ellos mismos, es evidente que hay muchas posibilidades de que se lleguen a acuerdos sobre el cambio de las prioridades de esa troika, de ese Banco Central Europeo dominado por Alemania. Hay que recomponer las alianzas de fuerzas políticas emergentes, en principio en el sur de Europa y en la Europa desarrollada, la Europa que no tiene tantos problemas, por decirlo de alguna manera, de convergencia, las fuerzas transformadoras de nuevo cuño. La socialdemocracia parece incapaz de liderar realmente el giro que la Unión Europea tendría que dar. La Unión Europea no puede ser una agrupación económica, o es una agrupación política basada en derechos de sus ciudadanos o no es. Yo creo que realmente estamos ante la tesitura en la cual o Europa vuelva a ser el proyecto que en un principio se logró establecer entre todos, que sí, que vale, que era en principio una unión de desarrollo económico, pero dentro de un marco de un estado de bienestar y de un marco de libertades civiles básicos, o pura y simplemente será un impedimento para la emancipación y el desarrollo de los pueblos, como lo está siendo actualmente.
Aquí realmente lo que importa muy mucho son las alianzas dentro de la Unión Europea, de esas fuerzas de cambio, que curiosamente ese cambio sería volver a los orígenes, como digo, y desandar parte del camino hecho. Y dos, alianzas extracomunitarias, es decir, nos tenemos que aliar con modelos de sociedades que representen aquello que Europa representa. No olvidemos que el propio Reino Unido se plantea hacer un referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea, que la crisis de los refugiados ha demostrado que las propias normativas de Schengen y otras están siendo violadas por los países, y además la participación de Europa y de las potencias militares europeas como Francia y Reino Unido en varias campañas militares en Oriente Próximo han generado esas crisis tremendas, que una de cuyas consecuencias es el drama de los refugiados. Entonces, por lo tanto, la Unión Europea no tiene en estos momentos esa fuerza monolítica para imponer a un país de la importancia de España unas condiciones draconianas. Una Unión Europea por los derechos, una Unión Europea por las personas, por la justicia y por los valores por los que fue fundada es posible, y es en muchos casos la única alternativa que tenemos dentro de un mundo globalizado de libre comercio. Creo que tenemos que mantener Europa como lucha bandera por los derechos, por las personas, por la justicia, etcétera. Pero también tenemos que ser conscientes de que Europa son también los gobiernos nacionales. Las decisiones en Europa se toman más o menos al 50, 40, 60% entre el Parlamento y el Consejo Europeo, que no es otra cosa que los gobiernos nacionales. Si nosotros votamos en casa gobiernos por la austeridad, gobiernos por los recortes, gobiernos por el liberalismo, gobiernos que no apuestan por las personas, al final lo que nos está dando como resultado es una Europa insolidaria, que no atiende el problema de los refugiados, una política migratoria represiva, una política económica asfixiante. La Europa que tenemos es un reflejo de los gobiernos nacionales que hay en Europa, y nuestra responsabilidad para cambiar en Europa es cambiar en casa primero. No se ha revisado toda una serie de políticas que proceden de la propia transición española. La transición española, yo creo que como cualquier ciudadano, al final es una experiencia histórica positiva, pero había señales de toda índole que mostraban que era completamente necesario entrar en un proceso de autocorrección. Un proceso de autocorrección que procede directamente de antes de la burbuja inmobiliaria y que la posibilitó. El marco del 78 estaba precedido de una serie de movilizaciones que tienen ahora tanto más vigencia que entonces. Y entre esas reivindicaciones estaba el derecho a decidir, el derecho a autodeterminación. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía lo del estatuto de autonomía era un subproducto, era una segunda cosa. Antes quisiéramos decidir qué queremos ser. Aquí había un estado de bienestar y había un mercado social, ¿de acuerdo? El artículo 135 se lo ha cepillado. Ha dicho que la economía financiera y los planes de convergencia de la Unión Europea priman sobre las necesidades sociales. Ese pacto se ha roto. Por lo tanto, yo creo que lo primero para recuperar el contrato social es que haya representantes políticos que estén en condiciones de reponer, de resituar, de redotar a muchos estratos sociales que han perdido toda posibilidad de sentirse integrados en esta sociedad, volver a representarlos y volver a darles condiciones sociales que estén en condiciones de sentirse identificados con un sistema democrático, recomponer la estructura social perdida. Yo creo que esto es lo que, en último extremo, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están en condiciones de hacer. No puede ser que los que se proclaman patriotas constitucionales afirmen que el marco del 78 es inalterable. Lo del patriotismo constitucional, que se lo haya apropiado Aznar y la FAES, no quiere decir que signifique eso. Habermas, cuando habla de patriotismo constitucional, es de lealtad a los valores básicos de una Constitución. Hombre, yo creo que es fundamental que vuelva a haber algo así como unos pactos de la Moncloa,
pero una vez visto las consecuencias que ha tenido y que espero que tenga también para el principal partido conservador, el abuso de ese rodillo de la mayoría absoluta y de ese desprecio por los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, pues que en el próximo Congreso realmente vuelva a funcionar la búsqueda de un acuerdo social general en el que tienen que participar los sindicatos y son los representantes de los trabajadores, como siempre, y por supuesto también los movimientos ciudadanos y cívicos y las organizaciones no gubernamentales y todo ese entramado social. Hace falta un pacto social, un pacto de las fuerzas políticas, pero también de la ciudadanía. Yo creo que los partidos políticos tenemos un papel importante, pero tenemos un papel importante como instrumento, como canalización. Hay política más allá de los partidos políticos, el activismo social es importante y hay que, como decía, favorecer canales de participación. Y esa manera de hacer política, ese pacto social, viene dado primero por un cambio de mayorías en el Congreso, en las instituciones, pero luego por una mayoría social que apoye esas decisiones de cambio que se van a llevar a cabo. Lo hemos visto en Grecia, el gobierno de Syriza ha podido tomar ciertas decisiones porque tenía el apoyo de la sociedad. Descentralizar la economía es completamente fundamental y la única manera de hacer esto es que las fuerzas políticas de cambio tienen que entrar a hacer un presupuesto cero. Esto significa no dar ninguna partida presupuestaria por asentada, revisar hasta la última línea de los presupuestos y ver qué hay que gastar, cómo hay que gastar, porque es completamente necesario llevar recursos a las capas sociales que han sido expulsadas de un sistema de igualdad, de un sistema de protección, de un sistema de futuro y de horizonte, de posibilidad de movilidad social. Es preciso llevarlas de nuevo a la confianza de que este país va a darle una oportunidad. Y esto solamente se puede hacer si el dinero no va a las grandes corporaciones multinacionales, no va a las grandes obras públicas infinitas, sino que se capilariza por España. Si seguimos tomando decisiones cortoplacistas, como se han tomado en las últimas décadas, vamos a seguir generando problemas y problemas para los que se puede dar solución pensando en el futuro. ¿Qué consensos se van a poder establecer? Muy precarios. En realidad todo esto se juega a medio y a largo plazo. A medio plazo, cualquiera de las mayorías que pudiera salir de un partido de derechas, de la vieja derecha y de la nueva derecha, de la vieja izquierda y la nueva izquierda, va a ser una pugna entre esos dos actores políticos para realmente encabezar. El próximo Congreso tendrá realmente que reconstruir ese acuerdo social y ese tejido de la ciudadanía que además ya está en marcha y es imparable. Hay que hacer un desarrollo institucional, normativo, que impida el blindaje de las élites políticas, que no sean ni siquiera receptivas, B, el que no sean en absoluto transparentes y no se vea lo que hacen y sean tan opacas, y C, que no rindan jamás cuentas. Si no, es que el descrédito de la política no se va a convertir en antipolítica, se va a convertir en política tipo las fuerzas contrarias a la participación, a la apertura, es decir, a los neofascismos. No nos podemos permitir esto, porque además la experiencia de esto fue solo hace 100 años. No podemos haber aprendido tampoco en un siglo. Yo creo que la democracia española actual tiene un vigor que debe preparar a las fuerzas políticas para una lucha larga, o más larga de lo que se pensaba. Pero creo que eso será imparable. Lo que ha sucedido en este país, en los últimos tres años, gestándose a veces de más largo plazo. Yo conozco bien la realidad valenciana, debo decir que Compromís no salió ayer. Compromís salió hace ahora 8 años, cuando empezaron las noticias más tremendas de lo que era la especulación y de lo que era la corrupción del Partido Popular Valenciano. Todo esto ha configurado una nueva generación de políticos españoles que no van a desaparecer. Ha generado redes, ha generado empresas, ha generado toda una trama social que va a imponer un ejercicio de representación
más real. Y que tarde o temprano va a imponer una nueva ley electoral, va a imponer una nueva ley de responsabilidad del elector, del representante con el representado, va a imponer una nueva forma de elección, mucho más flexible, más articulada, más libre, más capaz de evadir las maquinarias de partido. No me cabe duda que eso va a suceder, porque la clase política que están haciendo debajo no va a desaparecer de este país. Y para mí lo fundamental es que lo que ha emergido en los últimos tiempos en España no sea reversible. Para mí esta es la cuestión fundamental. En tiempos del cambio del contrato social, con la emergencia de nuevos actores mundiales como China, India o Rusia, Europa tiene que encontrar una respuesta. Puede ser la de las élites que buscan un simple decorado de interiores o la que reclaman los pueblos, que es una arquitectura construida de abajo arriba. Hay que repensar elementos esenciales que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el reparto del mundo del trabajo, que tienen que ver con las migraciones, que tienen que ver con el maltrato medioambiental y que solamente van a ser comprendidas cuando el pueblo participe de su análisis y también de su decisión final. La democracia nunca fue sencilla. Decía Tucídides, descansad o sed libres. Y aquí en La Tuerca hemos decidido desde el comienzo ser libres, porque somos la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta el año que viene.